Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestra sesión programada para el día de hoy en la asignatura de literatura. Hoy vamos a hablar sobre una generación que enfoca, ¿no? Problemas sociales, económicos que suscitan en nuestro país. Más que nada en dos focos. Una sobre la agricultura andina y la segunda sobre el problema económico, demográfico de ciudad, es decir, la capital, Lima, a partir de 1950 hacia adelante, ¿no? Jóvenes, ¿qué sucede? Eh, en el año de 1949, 50, ¿no? 55, ¿qué sucede en nuestro país? Más que nada en las zonas andinas. La agricultura andina no tiene sustento, no tiene apoyo por parte del gobierno. Es completamente abandonada, ¿no? Entonces, el campesino ya no sabe qué hacer, porque para producir hay que tener dinero, hay que tener apoyo. Si tú no lo tienes, no puede, la chacra no produce solo. Entonces, prácticamente por parte del Estado fueron abandonados muchos o miles de campesinos, ¿no? De nuestra sierra, del Perú. Entonces, con esto podemos decir, sin temor a equivocarnos, la agricultura fue abandonada completamente. A raíz de eso, ¿qué sucede? Sucede pues de que el hombre del Ande tiene que buscar su porvenir, ¿no? ¿Y dónde estaban enfocados? ¿Dónde miraban como alternativa de solución? ¿No? Lima, la capital. Y aquí en Lima pues estaba centrado todas las grandes industrias. Según la visión que tenía esa gente, es decir, gente andina, Lima era todo. En Lima estaba la solución. Lima daba todo. Con esa perspectiva, pues, van a empezar a migrar a la capital, ¿no? Mucha gente provinciana va a llegar a Lima con la finalidad de buscar, ¿no?, su porvenir para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Esa era su visión de ellos. Entonces, ¿pero qué sucede en Lima? Con la llegada, con la migración de los campesinos. Lima se va a sobrepoblar. Lima va a crecer, ¿no?, muy rápido en cuanto la demografía o demográficamente, ¿no? Entonces, eso va a traer otro problema para el provinciano. Entonces, ese es el punto de enfoque de la generación del 50. Surge en un contexto de migración y modernización, entendiendo la primera situación como consecuencia de la crisis en que entra la agricultura serrana y la población del campo empobrece y emigra a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Grandes masas de inmigrantes provincianos que causó una explosión demográfica, sobrepobló los callejones, las quintas para rebasar la ciudad, dando origen a las primeras barriadas o asentamientos humanos. Entonces, jóvenes, la migración andina dio como origen, o podemos decir, originó la creación de primeras barriadas y asentamientos humanos. Entonces, eso conllevó a sobrepoblar
a la ciudad. Características. Presenta una marcada influencia de Vallejo, Neruda y varios de los españoles de mi generación del 97. 27. Entonces, jóvenes, ya nosotros hemos visto y hemos estudiado a Vallejo, a Neruda, representantes de la poesía vanguardista, ¿no? Entonces, ellos ya habían dejado huellas, ¿no? Sobre esta problemática que pasa, que sucede, ¿no? En nuestro país. El escenario foco de la narración es la ciudad. Enfatiza el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. Estudia los problemas de la clase media. El personaje principal es el migrante provinciano. La poesía en su mayoría es de corte social, es decir, son voces de protesta contra la dictadura del general Odría. En resumen, la generación del 50 se caracteriza por eso. Una protesta social frente al descontento de la clase pobre, de la clase media, ¿no? La situación agobiante en que se encuentran los provincianos llegados de sus tierras hacia la capital. Entonces, esta situación pues da origen, por ejemplo, después de las barriadas, asentamientos humanos, los tugurios, ¿no? En donde los callejones, los cerros, se llenan de gente. La gente, ¿no? Sobrepobló a los cerros, sobrepobló a los asentamientos humanos, sobrepobló a las barriadas. Entonces, esas, por ejemplo, las quintas se convierten en tugurios. ¿Qué significa esto? Significa de que en una casa de 80 metros cuadrados vivían 4 o 5 familias. Y eso es tugurizar, ¿ya? Entonces, por eso la generación del 50 pues caracteriza, ¿no? Plasmar esos problemas sociales, económicos y culturales de la época. Exponentes de la generación del 50. En narrativa tenemos Eleodoro Vargas Vicuña con su obra Taitacristo. Enrique Congrais Martín Lima, Horacero. Carlos Eduardo Zabaleta, Los Íngar. Sebastián Salazar Bonde, El fabricante de deudas. Julio Ramón Rivero, La palabra del mudo. Osvaldo Reynoso, Los inocentes. Enrique Solari, Coyacocha. Manuel Escorza, Redoble por Rancas. Todas estas obras tienen carácter social, de compromiso social. La poesía tenemos a Alejandro Rumaldo, Washington Delgado, Blanca Valera, Juan Gonzalo Rose y Javier Solúguren. Son los representantes de esta generación que van a plasmar de todo lo que hemos dicho. Problemas sociales, económicos. Hacen una denuncia también sobre la situación del provinciano en la capital. Más que nada de la clase media y baja, ¿no es cierto? Enrique Congrais nació en Lima en 1932. Desde muy joven se nutrió de la lectura de las obras clásicas de los grandes de la literatura universal, hasta que en 1954 nos sorprendió con su primer libro de cuentos, Lima, Horacero. Su carrera de escritor lo alternó con la promoción cultural. Congrais está considerado como uno de los escritores más importantes de la generación del 50. De la formación, ¿no? Formaron parte de otros escritores, ¿no? Que formaron parte de otros escritores notables, como Julio Ramón Ribeiro, Luis de Loaiza, Carlos Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Y también la olvidada, pues, ¿no? Por algunas
circunstancias narradoras Sara María Larrabure, así como también los poetas Washington Delgado, Francisco Bendizú, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara, Carlos Germán Belli, Alejandro Rumaldo, el gran Alejandro Rumaldo, ¿no? Autor de Canto Coral de Tupac Amaro, entre otros. En 1955 salió a la luz su obra de cuentos, Quiyuyu, y 2 años más tarde, publicará su primera novela, No una, sino muchas muertes. Con Grace se dejará de publicar muchos años hasta que en 2008 nos sorprenderá con su segunda novela, El narrador de historias. Y en el año 2009 publicó su última obra literaria, 999, Palabras para el planeta. También hizo una buena selección de cuentos en el libro que publicó en 1964, Antología del Cuento Hispanoamericano, editorial Juan Mejía Vaca. Y este escritor falleció el 6 de julio de 2009 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Aquí tenemos su producción literaria, Lima Hora Cero, Cuentos 1954, Quiyuyo Cuentos 1955, No una, sino muchas muertes, novela 1957, Domingo de Jaula de Esteras Cuento, El narrador de historias, novela 1908, y 1999, Palabras para el planeta, novela 2009. Son sus principales producciones literarias. Ahora vamos a escuchar, jóvenes, un resumen de este cuento que también es bien conocido, ¿no? Y muy bien considerado por su forma como lo relata este autor. Luego haremos un comentario. Lima es la capital de Perú, un país con grandes contrastes, costa, sierra y selva. Esteban, como tantos niños de la sierra, soñaba con conocer la capital. Eso era Lima. Lima. ¿Lima? La palabra le sonaba hueco. Recordó que su tío le había dicho que Lima es una ciudad grande, donde vivían 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora, él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Mamá, ¿puedo salir un rato? Ya, pero ten cuidado con los carros y las personas. Bajaba del cerro a la carretera, cuando divisó aquello, vacilante. Incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. Eran 10, un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimos céntimos. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿El billete ha venido hacia mí o soy yo el que ha ido hacia el billete? El billete llevaba el 10 por ambos lados, y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado. Pero solo hasta cierto punto. 10 años no era todo, pero quizás ese billete lo haría sentir completo. Estuvo dando algunas vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y ahora una más. La gente lucía muy agitada. Luego divisó unos muchachos de su edad que jugaban en la vereda. Por fin encontraba seres como él, gente que no se movía incesantemente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. Había pasado ya bastante tiempo contemplándolos mientras acariciaba el billete. Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Hola, hombre. Hola. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono. ¿Eres de por acá?
Sí, ¿De dónde, ah? de allá, del cerro. Del Agustino. Sí, de ahí. Ese era el nombre, y ahora lo recordaba. Desde hacía meses cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima. Venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande. Escuchó que había un sitio que se llamaba Callao y que allí llegaban buques de otros países, que había lugares muy bonitos y calles larguísimas. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. ¿En qué sitio será? Su madre tampoco lo sabía. Los dos corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro del Agustino Esteban, pero él no lo llamaba así. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. Yo no tengo casa. ¿Dónde vives entonces? En el mercado, cuido la fruta, duermo a ratos. ¿Cómo te llamas tú? Esteban. Yo me llamo Pedro. ¿Te juego ya, Esteban? Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. ¿A dónde? Ahora. Empezaron a caminar juntos. Esteban sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas, más y más edificios, más y más gentes, más y más autos en las calles, y el billete seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. Mira lo que me encontré. Caray, 10 soles, caray. ¿Dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca del cerro. Pero, ¿qué piensas hacer, Esteban? No sé, guardarlo seguro. Caray, yo con un billete así haría negocios, palabras que sí. ¿Cómo? ¿Qué clase de negocios, ah? Cualquier clase, hombre. Negocios hay de sobra, palabra que sí. Y en unos 2 días, cada uno de nosotros podría tener otro billete en el bolsillo. ¿10 más? Pero claro, claro que sí. ¿Tú eres de Lima? No, no soy de acá. Soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, de Tarma, ¿no? A medio kilómetro de distancia se alzaba el cerro del Agustino, el barrio de Junto al Cielo, según Esteban. ¿A qué lugar me lleva mi tío?, se preguntaba. Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. El auto que los llevó los dejó al pie de un cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló la bestia de 1.000.000 de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de Junto al Cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? ¿Yo? ¿Qué clase de negocios? ¿Tendría otro billete mañana? Claro que sí, por supuesto. Negocios hay muchos. Mira, compramos 10 soles de revistas y las vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos 15 soles. Palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. 2.50 para ti y 2.50 para mí. ¿Qué te parece? Convinieron a reunirse al pie del cerro dentro de una hora. Convinieron en que Esteban no diría nada, ni a su madre ni a su tío, y regresó al mismo lugar donde había encontrado el billete. Pedro ya estaba ahí esperándolo para internarse a la bestia de 1.000.000 de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo. Además, si gritamos el nombre de las revistas, vendrán más rápido y vas a ver qué bueno es hacer negocios. Ahora estamos cerca del tranvía. Nos iremos gorreando hasta el centro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre. Lo tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la Plaza San Martín. Caminaron varias cuadras. La gente siempre pasaba apresurada. Al fin, terminó la calle y llegaron a una especie de parque. ¡Corre!
El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en 2 saltos de artista y se calmaron al estribo. Una vez arriba, se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de 1.000.000 de cabezas no era tan espantosa como había soñado. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente. Esta vez, después de una serie de paradas, todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando. Vamos, ¿qué esperas? ¿Aquí es? Claro, baja. Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar. Sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente de Tarma? ¿Tú tampoco tienes papá? No, no tengo. ¿Y tú? Tampoco. Ni papá ni mamá. Ah, caray. ¿Y al que le dices tío, qué tal te trata? Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, Habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande, puertas, ventanas y 2 letreros que anunciaban revistas al por mayor. ven, entra. Paga. Esteban vaciló. Desprenderse del billete verde era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo. Paga. Vamos. Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon las 10 revistas en uno de los muros que circunda el jardín. Revistas, 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 señor. Cada vez que una de las revistas aparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban 6 revistas y pronto de seguir así las cosas, no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, ah? Está bueno, está bueno. Revistas, revistas. El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? Un sol 50 nomás. La mano del hombre quedó indecisa sobre 2 revistas. ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. Cóbrate. Y las monedas cayeron, tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar allá en Tarma, con una bestia de 1.000.000 de cabezas, y otra era estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando con fruición la vida. Él era socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien. Revistas, revistas, gritaba el socio capitalista. Y otra revista más que desaparecía en manos impacientes. Y todo el mundo caminaba a prisa, rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto?, pensaba Esteban. Bueno, la bestia era una bestia bondadosa, amigable aunque algo difícil de comprender. Listo, ya no quedaba más que una revista. Y Pedro anunció que eran las 4:30. Caray, me muero de hambre. No he almorzado. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. ¿Me podrías ir a comprar unas galletitas o un pan? Bueno, ¿ves ese cine? Bueno, si sigues por esa calle y a mitad de cuadra, hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame ahí un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa. ¿Ya, Esteban? ya. Deme un sol de galletas. Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que le quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, se sentiría absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso y llegó a la vereda, a 20 metros donde había quedado Pedro. O se había confundido, porque ya Pedro no estaba en ese lugar. Llegó al sitio preciso y nada. Ni Pedro, ni revistas, ni 15 soles, ni... ¿Cómo había podido perderse? Pero, ¿no era allí donde habían estado vendiendo las revistas? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras, y él lo había notado cuando se instalaron. Hacía más de 2 horas. Entonces, ¿y Pedro? ¿Y los 15 soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó.
Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso. De ser así. Entonces... Señor, ¿tiene hora? Sí, las 5 en punto. Esteban bajó la vista, hundiéndole en la piel de la bestia, y prefirió no pensar. Comprendió que de hacerlo, terminaría llorando, y eso no podía ser. Ella tenía 10 años, y 10 años no eran 8 ni 9, eran 10 años, y el tiempo corría tras lamentos. Y Pedro, y los 15 soles, y la revista, ¿dónde están? Desgraciadamente no lo sabía, y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? Claro, son 6:45. Gracias. Entonces ya Pedro no iba a regresar. Ni Pedro, ni los 15 soles de la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Había más y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido, apúrense. Más rápido aún. Hay que apurarse muchísimo más. Apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en un bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? Pedro, su amigo, le había robado el billete verde. ¿O no sería más bien la bestia con 1.000.000 de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. Muy bien, hemos escuchado detenidamente el contenido de este cuento, ¿no? El niño de junta al cielo. Bueno, nos hace ver pues la pura realidad que sucede, ¿no? De qué manera pues nosotros los seres humanos, a pesar que somos hermanos, si pensamos religiosamente, nos engañamos, ¿no? Las acciones o hechos que realizan los personajes se desarrollan en la ciudad de Lima, ¿no? La bestia de 1.000.000 de cabezas. Como escenario principal vemos ahí en la Plaza San Martín, ¿no? Bueno, en cuanto a la estructura de la obra, pues, por ejemplo, Esteban encuentra un billete de 10 soles, él es el protagonista, y se hace amigo de Pedro, ¿no? Y enseña el dinero que lleva en su bolsillo. Entonces, desde ahí ya empieza los planes ¿no? que van a pasar en todo el alrededor del contenido de la obra, ¿no? Gracias a uno por ingenuidad de un niño provinciano que siempre recién, ¿no? Que los niños provincianos o las personas de la provincia son ingenuas frente a un niño pues que había crecido en una situación, en una realidad muy distinta, ¿no? Donde pues que Lima, si tú no eres, digamos, despierto, pues no llegas a parar mal, ¿no? Entonces eso es lo que Pedro con malas intenciones le propone hacer un negocio, ¿no? Para luego desaparecer con todo el dinero, ¿no? Eso es es la pura realidad que existe en nuestra capital. Y no, yo diría no solamente en nuestra capital, sino en diferentes ciudades, ¿no? Los personajes ya tenemos, no, Esteban, ¿no? Es un niño provinciano que llega a la sierra de Tarma para conocer Lima, ¿no? Pedro es un niño palomilla que tiene malas costumbres, que vive en la calle, ¿no? Que no tiene acerca a sus padres. Prácticamente es un niño que vive en Lima, en la calle. También tenemos a los personajes secundarios, ¿no? Pues,
la mamá de Esteban, el tío de Esteban y los muchachos que juegan. Entonces, esta obra pues trata sobre, ¿no? El engaño, ¿no? De un muchacho pícaro, limeño, Pedro, a un niño provinciano que se aprovecha de su ingenuidad, el desconocimiento, la confianza, ¿no? Que siempre pues todavía se mantiene en la sierra, mayormente en la sierra, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Congrace pues narra se caracteriza cuando, por ejemplo, cuando tú lees a las obras, los cuentos que escribe él, te vas a dar cuenta que él maneja un lenguaje sencillo, directo, ¿no? Donde facilita su comprensión de la lectura, ¿no? Este cuento, pues, tiene un gran valor literario, ya que su autor maneja los recursos literarios con mesura, con mucha habilidad, ¿no? Pero con un lenguaje sencillo que te da a entender, ¿no? Fácilmente el contenido. También podemos rescatar de repente valor moral, ¿no? Porque narra las vicisitudes que pasa el protagonista Esteban para conocer Lima, ¿no? Conocer la frialdad, la indiferencia de sus habitantes, así como también el engaño de parte de su amigo Pedro, ¿no? Entonces, más que nada, el valor moral de la obra está presente en la obra, ¿no? A través de la vida de Esteban, ¿no es cierto, no? Un niño ingenuo que se deja llevar, ¿no? Fácilmente. Y los antivalores están, pues, en este personaje Pedro, ¿no? Un muchacho que le engaña vilmente a un niño que recién había llegado de la sierra. Una enseñanza que nosotros podemos rescatar es que, ¿no? Podríamos sacar dos enseñanzas, ¿no? Una, que no debemos confiarnos en las personas, fácilmente en las personas que no conocemos. Y la segunda es que no debemos aprovechar de la ingenuidad de las personas, ¿no? Esas serían las enseñanzas que nosotros podemos rescatar del contenido de la obra, ¿no? Bueno, si nosotros queremos dar una apreciación o valoración de esta obra, Congrace, pues, como ya hemos dicho anteriormente, utiliza metáfora impresionante, llamativa, la bestia de 1.000.000 de cabezas, que se refiere a Lima, ¿no? Que es el escenario de la obra, ¿no? Tiene mucha habilidad en el manejo del lenguaje, en donde él emplea pues una narración lineal clásica para describir su famoso, ¿no? Este cuento. Y por eso se caracteriza Congrace, ¿no? Bueno, ustedes saben de que las personas que se encargan de narrar los cuentos de esta naturaleza, ¿no? Utilizan las descripciones, utilizan las metáforas, ¿no? Entonces, eso hace de que el contenido de una obra literaria sea más llamativa, más interesante para su comprensión, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Congrace, ¿no? Utiliza comparaciones,
El billete llevaba el 10 por ambos lados. Eso no se aprecia en Esteban, ¿no? Claro, 15 soles, 2.50 para ti, 2.50 para mí. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? Un cuarto de hora, media hora, una hora, ¿no? Iremos a vivir a Miraflores, a Callao, a San Isidro, a Chorrillos, de cuáles de esos barrios quedará la casa de mi tío. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao, a donde Esteban, ¿no? Entonces, esos son los términos que utiliza el autor para dar vida al contenido de este cuento. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido. Por favor, repasar sus textos. Si hay lecturas, léanlo, por favor, para terminar con todas las actividades.